Algo late en la oscuridad del espacio. Cada 16 horas y 16 minutos exactos, el objeto interestelar que llamamos 3I Atlas emite un pulso de luz tan preciso, tan medido, tan extraordinariamente constante, que los astrofísicos de las instituciones más prestigiosas del mundo están formulando una pregunta que hace apenas unos meses nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Si este visitante de otra estrella late como un corazón, ¿qué es exactamente lo que está bombeando? Porque hay un hecho que la astronomía convencional prefiere no examinar con demasiado detenimiento. Este pulso no es aleatorio, no es caótico, es tan regular como el tic-tac de un reloj suizo, y la física necesaria para explicar este comportamiento de manera completamente natural está comenzando a estirar la credibilidad hasta su punto de ruptura. Dentro de exactamente 15 días, este objeto realizará su máxima aproximación a la Tierra, y después de ese momento se alejará para siempre hacia el vacío interestelar del que provino. Disponemos de 15 días para comprender qué nos está visitando realmente, y el reloj ya está corriendo. Déjame preguntarte algo antes de continuar con esta historia que tiene a la comunidad científica internacional dividida en dos bandos irreconciliables. Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es en este preciso momento donde te encuentras. Miles de personas en docenas de países están siguiendo este misterio en tiempo real, y me gustaría saber si tú también formas parte de esta comunidad global de curiosos que se niegan a aceptar las explicaciones simplistas que nos ofrecen las instituciones oficiales. Tu ubicación y tu hora, por favor, en los comentarios. La historia de 3I Atlas ha estado desarrollándose durante los últimos 5 meses, y en ese tiempo hemos sido testigos de una anomalía tras otra, cada una más desconcertante que la anterior. Pero el descubrimiento más reciente, publicado hace apenas unos días por el profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard, añade un elemento completamente nuevo al panorama, algo que modifica radicalmente la forma en que debemos considerar este objeto. Loeb, quien fuera director del Departamento de Astronomía de Harvard durante casi una década, ha estado siguiendo meticulosamente cada dato que proviene de los observatorios más avanzados del planeta. Su análisis más reciente se centra en algo que se observó desde el principio, pero que nunca nadie se atrevió a explicar de manera satisfactoria. El brillo de 3I Atlas no es constante, pulsa, y el periodo de esa pulsación es de exactamente 16 horas, con una incertidumbre de apenas 0.01 horas. Estamos hablando de una precisión extraordinaria, casi inquietante. La amplitud de esa variación tampoco es sutil ni fácil de ignorar. Estamos observando cambios de decenas de puntos porcentuales en la emisión total de luz, variaciones tan dramáticas que resulta imposible pasarlas por alto, incluso con telescopios modestos. La explicación que la comunidad científica ofreció cuando se detectó por primera vez esta periodicidad era bastante simple, casi demasiado simple. Se asumió que el objeto debía tener una forma alargada, algo así como un elipsoide con una relación de ejes de aproximadamente 0.8, y que a medida que rotaba, nosotros simplemente veíamos más o menos de su superficie reflectante, causando que el brillo cambiara en consecuencia. Caso cerrado, misterio resuelto, nada que ver aquí. Excepto que esa explicación tiene un problema devastador que la invalida por completo. El telescopio espacial Hubble capturó imágenes de 3I Atlas el 21 de julio de este año, y lo que esas imágenes revelaron es algo que la explicación convencional no puede acomodar de ninguna manera. La mayor parte de la luz que observamos no proviene del núcleo sólido del objeto en absoluto,
sino de la coma, ese halo brillante de gas y polvo que rodea el núcleo. La coma es transparente, lo que nos permite ver el núcleo a través de ella, pero domina completamente el brillo total del objeto. Entonces aquí está el problema fundamental que nadie ha resuelto satisfactoriamente. Si las variaciones de brillo no se deben principalmente a la forma giratoria del núcleo, ¿cuál es exactamente su causa? ¿Qué está produciendo este pulso tan preciso, tan medido, tan extraordinariamente regular? Y aquí es donde el análisis de Loeb se vuelve verdaderamente inquietante, donde cruza la línea invisible que separa la astronomía convencional de algo mucho más perturbador. Durante el último mes, las imágenes de alta resolución de 3I Atlas han revelado múltiples chorros emanando del objeto, estructuras brillantes de gas y polvo que se proyectan hacia el espacio en direcciones específicas. La anticola, que apunta directamente hacia el Sol, cuando todos sabemos que las colas cometarias deberían apuntar en dirección opuesta. La cola principal más larga que se aleja del Sol, y toda una red de flujos colimados que se extienden por millones de kilómetros en el vacío. Lo que Loeb propone ahora es algo que va a hacer que reconsideres todo lo que creías saber sobre este visitante. Sugiere que la periodicidad de 16 horas en el brillo no tiene absolutamente nada que ver con la forma del núcleo, sino con los propios chorros, con su actividad, con su comportamiento. Imaginemos por un momento esta escena. En algún lugar específico de la superficie de 3I Atlas existe una región, tal vez una bolsa concentrada de hielo volátil, o posiblemente algo completamente distinto, algo que no hemos visto antes, que se orienta hacia el Sol una vez durante cada rotación completa del objeto. Cuando esa región misteriosa apunta directamente hacia nuestra estrella, algo sucede, algo se activa. Un chorro potente se dispara hacia el exterior, el material fluye desde el interior del objeto, y la coma, esa envoltura brillante que domina el brillo total, se recarga instantáneamente con gas y polvo frescos. Luego, a medida que el objeto continúa su rotación implacable y esa región activa se aleja gradualmente de la vista directa del Sol, el chorro disminuye su intensidad, se debilita, eventualmente se apaga por completo. La coma se atenúa lentamente, el brillo disminuye de manera predecible hasta que la siguiente rotación vuelve a exponer esa misma región a la radiación solar directa, y el ciclo comienza nuevamente. Loeb describe esto con una metáfora que es difícil de olvidar una vez que la has escuchado. Lo llama un latido, una bocanada rítmica de gas y polvo que cumple el papel de la sangre en este extraño corazón cósmico, fluyendo periódicamente a través de la coma con cada ciclo de rotación de 16 horas. Pero reflexionemos por un momento sobre las implicaciones profundas de lo que esto realmente significa. Si los chorros son pulsados de esta manera, si se activan y desactivan con una precisión de relojería perfecta, ligada milisegundo a la rotación del objeto, entonces no estamos observando una desgasificación aleatoria causada por el calentamiento solar genérico. Estamos observando un mecanismo. Estamos viendo algo que controla con precisión extrema cuándo y cómo el material abandona este objeto. Algo está regulando este proceso con una exactitud que desafía la explicación fácil. Para un cometa natural ordinario, esto podría explicarse razonablemente por bolsas muy localizadas de hielos volátiles que se subliman únicamente cuando son calentadas por la luz solar directa. El hielo de dióxido de carbono, por ejemplo, tiene esta propiedad fascinante de pasar directamente del estado sólido al gaseoso cuando se calienta lo suficiente, sin pasar por una fase líquida intermedia.
Si existiera un depósito altamente concentrado de este tipo de hielo en una cara específica del núcleo, deberíamos esperar ver exactamente estos estallidos periódicos vinculados directamente a la rotación del objeto. Esa es la explicación convencional que te van a dar en cualquier conferencia de astronomía, y reconozco que podría ser la correcta, podría ser totalmente natural. Pero es aquí, precisamente en este punto, donde la física comienza a volverse profundamente incómoda, donde los números empiezan a no cuadrar de la manera que deberían. Si asumimos una velocidad promedio de flujo de material de aproximadamente 440 metros por segundo, que es la cifra sugerida por las observaciones espectroscópicas del telescopio espacial James Webb, podemos calcular con bastante precisión la distancia que recorrería el material sublimado durante un periodo completo de rotación. 16 horas y 16 minutos a esa velocidad nos dan una distancia de aproximadamente 25.600 kilómetros. Ese número es crítico porque representa el patrón del latido, la firma espacial que esperaríamos ver impresa en la estructura de la coma si este mecanismo de pulsación es realmente lo que está ocurriendo. Y aquí reside el problema que nadie en la comunidad científica oficial quiere abordar directamente. Nadie ha estudiado sistemáticamente si este patrón de latido existe realmente en la estructura observable de la coma. Loeb señala con una frustración apenas contenida que una serie bien diseñada de imágenes calibradas de la coma, tomadas a lo largo de varios días consecutivos, debería revelar claramente esta estructura de pulsación si está presente en la realidad. Pero ese análisis crucial simplemente no se ha realizado, o si alguien lo ha hecho en privado, ciertamente no se ha publicado para el escrutinio de la comunidad científica más amplia. Los datos necesarios existen en los archivos de múltiples observatorios. Los telescopios han estado apuntando hacia este objeto durante meses, acumulando terabytes de información. Pero la comunidad científica parece extrañamente, sospechosamente desinteresada en plantear esta pregunta en particular, en buscar esta evidencia específica que podría confirmar o refutar de manera definitiva la hipótesis del latido. Es importante que procedamos con cautela intelectual en este punto. El propio Loeb reconoce abiertamente que una explicación completamente natural es posible, que chorros pulsados desde bolsas localizadas de hielo volátil serían ciertamente inusuales en nuestra experiencia limitada, pero no serían imposibles dentro de las leyes conocidas de la física. Lo que hace que esta situación sea fundamentalmente diferente, lo que eleva 3i Atlas a una categoría completamente aparte de cualquier otro objeto que hayamos estudiado, es el contexto más amplio. Este objeto no nos está mostrando una única anomalía aislada que podríamos desestimar como un capricho estadístico de la naturaleza. Nos está mostrando una docena de anomalías distintas e independientes, y estas se acumulan, se refuerzan mutuamente, crean un patrón que exige una explicación coherente. Está la anticola que apunta directamente hacia el Sol, cuando la física básica de la presión de radiación nos dice que debería apuntar en la dirección completamente opuesta. Están los chorros que permanecen estrechamente colimados, perfectamente enfocados a lo largo de distancias de millones de kilómetros, a pesar de la rotación continua del objeto, cuando deberían dispersarse inevitablemente en abanicos difusos y desorganizados. Está la trayectoria extraordinariamente alineada con el plano de la eclíptica dentro de menos de 5 grados, cuando la probabilidad de que esto ocurra por pura casualidad es de solo 0.2%, una entre 500. Su masa estimada es aproximadamente 1 millón de veces superior a la de Oumuamua y 1000 veces
veces mayor que la de Borisov, combinada con una velocidad que supera a ambos objetos anteriores. La sincronía casi imposible de su trayectoria lo aproximó peligrosamente a Marte, luego a Venus, después a Júpiter, pero lo mantuvo convenientemente oculto a toda observación terrestre durante su perihelio, durante el momento crítico de máxima actividad, cuando más deberíamos haber estado observándolo. Cada una de estas anomalías, considerada de forma completamente aislada, podría potencialmente desestimarse con alguna explicación ad hoc inventada para la ocasión. Sin embargo, cuando las consideramos en conjunto, cuando vemos cómo se entrelazan y se refuerzan mutuamente, dibujan un patrón que exige desesperadamente una explicación unificadora. Y a esto debemos añadir ahora el pulso, esta nueva capa de misterio que acabamos de descubrir. La posibilidad muy real de que los chorros de material que emanan de este objeto no sean aleatorios ni caóticos, sino controlados con precisión. No dispersos ni desorganizados, sino rítmicos y predecibles. No naturales en el sentido convencional que entendemos esa palabra, sino quizás, solo quizás, como una remota posibilidad que no podemos descartar honestamente sin más evidencia. Algo de una naturaleza completamente distinta a todo lo que hemos encontrado antes. El telescopio James Webb realizó un análisis espectroscópico detallado de la composición del material que está siendo eyectado, y los resultados son fascinantes. Aproximadamente 87% es dióxido de carbono, alrededor del 9% es monóxido de carbono y aproximadamente un 4% es agua. A una distancia de 3.32 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a más de 496 millones de kilómetros, la tasa estimada de pérdida de masa es de unos impresionantes 150 kilogramos por segundo. Son datos concretos, mediciones reales que pueden ser modeladas matemáticamente. Y cuando los científicos realizan esos cálculos detallados, los números revelan algo profundamente peculiar, algo que no encaja con nuestros modelos establecidos. La superficie necesaria para absorber suficiente luz solar que sublimara tal cantidad masiva de hielo resulta ser absurdamente, imposiblemente grande. Las matemáticas simplemente no cuadran para un cometa natural del tamaño que todas las observaciones sugieren que tiene 3I Atlas. Este hecho ya fue catalogado como una de las 12 anomalías principales documentadas por Loeb. El objeto presenta un flujo de masa que exige lógicamente una superficie de absorción solar mucho mayor de la que aparenta poseer basándonos en todas nuestras observaciones directas. Entonces, ¿qué estamos observando realmente aquí? Los escépticos, y son muchos y vocales en la comunidad astronómica, sostendrán con absoluta confianza que este es simplemente un cometa. Señalarán la coma brillante, la cola espectacular, las firmas espectroscópicas claras de volátiles conocidos como dióxido de carbono y agua. Y tienen razón al afirmar que estas características existen. Nadie lo niega. Las observaciones son inequívocas. Pero cometen un error fundamental de lógica si creen que con ello se zanja definitivamente la cuestión. Si piensan que identificar características cometarias cierra automáticamente el debate. Porque una tecnología lo suficientemente avanzada, si su objetivo fuera pasar desapercibida, si quisiera camuflarse perfectamente mientras atraviesa un sistema solar ajeno, adoptaría precisamente la apariencia exacta que esperamos encontrar en un objeto natural. Generaría gas mediante sublimación controlada, formaría deliberadamente una coma brillante, desarrollaría una cola espectacular
El camuflaje sería absolutamente perfecto, precisamente porque no se nos ocurriría mirar más allá de las apariencias superficiales, porque asumiríamos automáticamente que si luce como un cometa y se comporta superficialmente como un cometa, entonces debe ser un cometa. Loeb ha sido extraordinariamente claro y consistente en este punto crucial desde el primer día. No está afirmando categóricamente que 3i Atlas sea un objeto artificial. No está haciendo esa declaración extraordinaria sin evidencia extraordinaria que la respalde. Lo que sostiene, y es imposible refutar esta posición lógica, es que simplemente no poseemos pruebas suficientes, evidencia lo bastante concluyente, para descartar esa posibilidad de manera prematura y definitiva. Descartarlo automáticamente basándose únicamente en la simple correspondencia superficial con patrones de objetos familiares no es ciencia rigurosa. Es una suposición conveniente disfrazada torpemente de pericia experta. El pulso añade una nueva capa crítica a este misterio que se profundiza. Si los chorros realmente pulsan de forma completamente natural debido a mecanismos térmicos simples, entonces deberíamos ser capaces de predecir con exactitud matemática el aspecto preciso de la coma en cualquier momento, dado del ciclo de rotación. La distribución espacial tridimensional del material debería seguir patrones absolutamente calculables, basados en la velocidad de eyección medida y el periodo de rotación conocido. Esas predicciones específicas son completamente verificables con las herramientas que tenemos, y los datos necesarios para realizar esa verificación ya existen en los archivos de múltiples observatorios. Entonces, ¿por qué nadie ha publicado ese análisis crítico? ¿Por qué, mientras el objeto interestelar más intensamente observado en toda la historia de la astronomía se acerca rápidamente a su ventana final de observación óptima, la comunidad científica no se apresura frenéticamente a resolver estas incógnitas fundamentales? No conozco la respuesta definitiva a esa pregunta inquietante, pero sospecho fuertemente que tiene mucho más que ver con la sociología de la ciencia institucional que con la ciencia pura. Hay ciertas preguntas que resultan profundamente incómodas para las carreras académicas, posibilidades que de tomarse en serio públicamente podrían terminar destruyendo reputaciones construidas durante décadas y verdades potenciales que de confirmarse cambiarían literalmente todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Pero espera, porque lo que viene a continuación es todavía más extraordinario, todavía más difícil de explicar con la física convencional. Mientras Loeb analizaba meticulosamente los datos de la pulsación, otro equipo completamente independiente de investigadores realizaba un descubrimiento que añade una dimensión enteramente nueva al enigma. Descubrieron volcanes de hielo, erupciones criovolcánicas activas en un cometa interestelar. Y lo que esas erupciones nos revelan sobre la verdadera composición interna de 3i Atlas desafía absolutamente todo lo que creíamos saber con certeza acerca de su origen y de qué está realmente hecho este visitante misterioso. Las imágenes llegaron el 24 de noviembre, captadas por el telescopio Joan Oró en el observatorio del Montsec en el noreste de España. Lo que mostraban esas imágenes de alta resolución no se parecía a absolutamente nada que los astrónomos hubieran visto jamás en un objeto proveniente de más allá de nuestro sistema solar. Chorros organizados en espiral, patrones helicoidales perfectos de gas y polvo emanando sistemáticamente de la superficie de 3i Atlas, con una estructura tan matemáticamente definida y tan precisamente organizada que el equipo de investigación dirigido por Josep María Trigo Rodríguez solo pudo llegar a una conclusión inevitable.
estaban presenciando en tiempo real criovolcanismo activo, volcanes de hielo en plena erupción en un visitante que había viajado durante eones desde otro sistema estelar. Las implicaciones de este hallazgo se extienden exponencialmente mucho más allá de las espectaculares imágenes visuales. Trigo Rodríguez, un investigador destacado del Instituto de Ciencias del Espacio de España, había estado siguiendo a 3I Atlas de manera obsesivamente exhaustiva mientras se acercaba inexorablemente al perihelio, su punto de máxima proximidad peligrosa al Sol, que tuvo lugar el 29 de octubre. Su equipo sabía con certeza que a medida que el cometa se calentara progresivamente bajo la radiación solar cada vez más intensa, su comportamiento cambiaría dramáticamente. El hielo superficial se sublimaría masivamente y se formarían chorros poderosos de material eyectado. Pero lo que sus telescopios captaron esa noche superó completamente todas sus expectativas más optimistas. Las imágenes de más alta resolución obtenidas hasta la fecha de cualquier objeto interestelar no mostraban una desgasificación caótica y aleatoria como cabría esperar de un simple trozo de hielo sucio calentándose. Mostraban erupciones sistemáticamente organizadas, estructuras que se repetían con precisión matemática. Los chorros formaban espirales perfectas, estaban geométricamente estructurados en patrones que se repetían y portaban las firmas espectrales inconfundibles de actividad criovolcánica genuina. Ahora bien, los criovolcanes no son completamente desconocidos en nuestro sistema solar. No estamos hablando de algo sin precedentes absolutos. Los hemos observado y estudiado en detalle en objetos transneptunianos. Esos lejanos planetas enanos y cuerpos helados masivos que orbitan silenciosamente más allá de Neptuno en los confines helados de nuestro vecindario cósmico. En las regiones más frías y oscuras del sistema solar, donde la temperatura apenas se eleva unos grados por encima del cero absoluto, Plutón exhibe criovolcanes impresionantes, y Tritón, la luna más grande de Neptuno, también los tiene. Estos volcanes de hielo funcionan de manera radicalmente distinta a los volcanes de roca fundida que conocemos íntimamente en la Tierra. En lugar de magma líquido a temperaturas de más de 1000 grados, expulsan violentamente sustancias volátiles congeladas como agua, amoníaco o metano. El calor interno, generado ya sea por la desintegración continua de elementos radiactivos o por las tremendas fuerzas de marea gravitacional, derrite gradualmente el hielo subsuperficial. La presión se acumula inexorablemente en cámaras subterráneas hasta alcanzar un punto crítico, y finalmente el material volátil sobrecalentado entra en erupción explosivamente a través de la superficie relativamente delgada, creando penachos espectaculares de vapor y partículas microscópicas de hielo que se proyectan a velocidades de kilómetros por segundo hacia el espacio. Pero aquí está lo que hace tan absolutamente notable, tan profundamente significativo, el descubrimiento del criovolcanismo en 3I Atlas. Este objeto misterioso no es de nuestro sistema solar en absoluto, no se formó aquí. Se originó alrededor de otra estrella completamente diferente, en condiciones que solo podemos conjeturar vagamente. Hace literalmente miles de millones de años, cuando nuestro propio sistema solar era apenas un disco protoplanetario giratorio. Y sin embargo, increíblemente, mientras atraviesa ahora nuestro sistema solar interior y se calienta progresivamente bajo la radiación de nuestro Sol, se comporta exactamente, precisamente como lo haría un objeto transneptuniano nativo de nuestro propio sistema. El criovolcanismo está siendo impulsado por exactamente el mismo mecanismo físico que observamos en los confines helados de nuestro propio vecindario cósmico.
A medida que la radiación del Sol calentaba sistemáticamente a 3I Atlas durante su aproximación al perihelio, se superó eventualmente el umbral crítico de temperatura para la sublimación rápida del dióxido de carbono sólido. El hielo seco congelado comenzó su transformación directa en gas expandiéndose, sin pasar por ninguna fase líquida intermedia. Pero según el análisis detallado de Trigo Rodríguez y su equipo experimentado, esa sublimación superficial fue solo el detonante inicial, solo el primer paso en una cascada de eventos mucho más compleja. Esa sublimación masiva permitió que algo más sucediera en las profundidades del objeto, algo inesperado. Un fluido de naturaleza altamente oxidante comenzó a filtrarse gradualmente hacia las profundidades ocultas del cometa, penetrando a través de grietas microscópicas y poros. Allí, en la oscuridad del interior, su interacción química con granos metálicos microscópicos de sulfuro de níquel y hierro, incrustados firmemente en la materia primigenia sin procesar, inició un proceso exotérmico fascinante. Esta reacción química liberó una cantidad significativa adicional de calor localizado y presión acumulada. Este fenómeno secundario se convirtió en el verdadero motor, el impulsor principal de las erupciones criovolcánicas espectaculares que fueron documentadas tan vívidamente en las imágenes de alta resolución. Es absolutamente crucial que nos detengamos un momento para pensar profundamente en el significado real de esto, en las implicaciones que se extienden en múltiples direcciones. 3I Atlas no es simplemente una esfera inerte de hielo congelado flotando pasivamente por el espacio, esperando derretirse cuando se acerque a una estrella. Posee una compleja estructura interna altamente organizada, una química activa y dinámica, procesos subsuperficiales sofisticados que generan eyecciones no aleatorias, sino organizadas con precisión geométrica. La configuración en espiral perfecta de sus chorros de material eyectado no es un hecho fortuito casual que podamos ignorar. Esa geometría es la consecuencia directa, inevitable, de la interacción precisa entre el movimiento rotacional constante del objeto y la eyección controlada de materia desde puntos de actividad extremadamente localizados en su superficie. Al girar el objeto en su eje con su periodo de exactamente 16 horas, el material expulsado con velocidad constante dibuja esas siluetas características tan geométricamente perfectas que recuerdan inevitablemente a un sacacorchos industrial. Es una visión de una belleza extraña y profundamente cautivadora que nos abre una ventana única, sin precedentes, a la composición íntima de un cuerpo celeste que se originó en un sistema estelar completamente ajeno al nuestro, cuya historia nunca conoceremos completamente. Pero lo verdaderamente aterrador no es solo que se está comportando como un objeto transneptuniano cuando no debería serlo necesariamente. Lo verdaderamente perturbador es lo que este comportamiento implica sobre su estructura interna, sobre lo que realmente hay dentro de este visitante misterioso. Porque para que el criovolcanismo funcione de esta manera tan organizada, para que produzca estos patrones tan precisos, el objeto necesita tener una arquitectura interna específica, necesita tener cámaras donde se acumule presión, necesita tener conductos por donde fluya material, necesita tener una organización que va mucho más allá de lo que esperaríamos de un simple agregado aleatorio de hielo y roca. Y eso nos lleva directamente a la pregunta que nadie en la comunidad científica oficial quiere formular en voz alta. ¿Es posible que esta estructura interna tan organizada, estos procesos tan precisamente controlados, sean completamente naturales? Por supuesto que es posible.
La naturaleza es capaz de crear complejidad extraordinaria sin ninguna intervención inteligente. Pero también debemos preguntarnos honestamente, ¿es posible que esta organización tenga un origen diferente, un propósito diferente? Y esa pregunta, esa simple posibilidad lógica que no podemos descartar sin más evidencia, es lo que mantiene despiertos por la noche a algunos de los astrofísicos más brillantes del planeta. Quedan exactamente 15 días hasta el 19 de diciembre, cuando 3I Atlas alcanzará su máxima aproximación a la Tierra. Después de esa fecha, comenzará su alejamiento irreversible hacia el sistema solar exterior y eventualmente hacia el espacio interestelar del que provino. Y nunca, jamás en la historia de nuestra civilización tendremos otra oportunidad de estudiar este objeto específico. Los telescopios más poderosos del mundo, tanto en Tierra como en órbita, están programando obsesivamente su tiempo de observación para esas 2 semanas críticas. El James Webb apuntará sus espejos hacia este visitante. El Hubble hará lo mismo. Y docenas de observatorios terrestres, equipados con los instrumentos más avanzados, coordinarán sus esfuerzos para capturar cada fotón posible de luz reflejada. Pero hay algo profundamente perturbador en cómo las instituciones oficiales están manejando este asunto, algo que genera sospechas inevitables sobre qué saben realmente y qué están dispuestos a compartir públicamente. La NASA celebró una conferencia de prensa el 19 de noviembre, donde se suponía que revelarían los datos críticos capturados por la Mars Reconnaissance Orbiter, cuando 3I Atlas pasó a solo 29 millones de kilómetros de Marte en octubre. Esas imágenes deberían haber sido nuestra mejor visión del objeto durante su periodo de máxima actividad cerca del perihelio. Pero lo que nos mostraron fue decepcionante hasta el punto de parecer deliberado. Una imagen borrosa, degradada, que mostraba poco más que una mancha difusa. Tom Stadler, el portavoz de la NASA, abrió la conferencia con una declaración categórica y definitiva, afirmando sin ninguna duda que el objeto era simplemente un cometa natural y que no había absolutamente nada inusual que observar. Pero esa certeza absoluta no se correspondía en absoluto con las limitaciones obvias de los datos que estaban presentando. Las imágenes no eran concluyentes, no revelaban nada sobre la estructura interna, sobre los mecanismos de los chorros, sobre ninguna de las 12 anomalías específicas que Loeb ha documentado meticulosamente. Y aquí está lo que resulta verdaderamente sospechoso, lo que genera las teorías sobre encubrimientos institucionales. Esas imágenes de Marte fueron tomadas el 2 y 3 de octubre, pero permanecieron retenidas, bloqueadas, sin publicarse durante más de 40 días completos. 40 días durante los cuales el debate se intensificaba, durante los cuales surgían más anomalías, durante los cuales miles de astrónomos profesionales y aficionados en todo el mundo estaban desesperados por ver esos datos críticos. La explicación oficial fue el cierre del gobierno estadounidense, que efectivamente retrasó el procesamiento de datos. Pero el momento de ese cierre, coincidiendo casi perfectamente con el perihelio de 3I Atlas, el 29 de octubre, parece una coincidencia demasiado conveniente para algunos observadores escépticos. El periodo de observación más crítico, cuando el objeto estaba más activo, más brillante, más cerca de nuestras naves espaciales, ocurrió precisamente mientras los canales de datos de la NASA estaban oficialmente congelados por razones burocráticas. Loeb escribió con una frustración apenas contenida sobre este retraso inexplicable, cuestionando directamente por qué el objeto interestelar más significativo jamás observado en toda la historia de la humanidad estaba recibiendo un tratamiento tan negligente, tan poco prioritario.
la congresista Ana Paulina Luna intervino públicamente, tuiteando sobre el retraso y exigiendo transparencia total e inmediata. Loeb envió una carta formal directamente a los administradores de la NASA solicitando específicamente la liberación inmediata de las imágenes. La presión pública finalmente dio sus frutos y las imágenes fueron incluidas en la rueda de prensa de noviembre. Pero lo que se publicó distaba enormemente de lo que tantos esperaban con ansiedad. Esto crea un vacío de información, un espacio oscuro donde la especulación inevitablemente florece, donde las teorías sobre encubrimientos encuentran terreno fértil. Cuando una agencia gubernamental desestima preguntas legítimas en lugar de responderlas sistemáticamente, cuando datos críticos se retrasan inexplicablemente en vez de publicarse con transparencia, cuando se hacen declaraciones absolutamente definitivas sin presentar las pruebas concluyentes que deberían sustentarlas, la gente naturalmente comienza a preguntarse qué exactamente se está ocultando, qué información sensible poseen que no están dispuestos a compartir con el público. Loeb ha mantenido una línea muy cuidadosa y profesional en este asunto delicado. No acusa directamente a la NASA de estar involucrada en un encubrimiento deliberado de evidencia de inteligencia extraterrestre. No señala con el dedo a individuos específicos acusándolos de deshonestidad intencional. Sin embargo, ha sido absolutamente incisivo e inflexible en su crítica a la cultura institucional de la astronomía moderna, a esa tendencia arraigada de asumir conclusiones convenientes antes de examinar toda la evidencia disponible, a esa arrogancia académica que descarta anomalías genuinas sin una explicación satisfactoria, simplemente porque no encajan en los modelos preferidos. Su postura es lógicamente irrefutable en su simplicidad. No sabemos con certeza absoluta qué es Tracy Atlas. La evidencia que hemos acumulado durante 5 meses de observación intensiva es genuinamente ambigua. Admite múltiples interpretaciones. Las anomalías son completamente reales. Están exhaustivamente documentadas en la literatura científica revisada por pares. No son invenciones ni exageraciones. La respuesta científica apropiada, la única respuesta intelectualmente honesta, es continuar recopilando más datos con los mejores instrumentos disponibles, analizarlos meticulosamente, sin prejuicios preconcebidos, y permanecer genuinamente abiertos a múltiples posibilidades radicalmente diferentes hasta que los propios datos, y solo los datos, impongan inevitablemente una conclusión definitiva. En su evaluación bien fundamentada, la reacción institucional de la NASA y de gran parte de la comunidad astronómica establecida ha sido exactamente lo opuesto: precipitarse prematuramente hacia una conclusión reconfortante mientras ignoran sistemáticamente o minimizan activamente los datos que no encajan cómodamente en esa narrativa preferida. Disponemos de exactamente 15 días para reunir la evidencia que podría resolver este misterio de una vez por todas, para distinguir definitivamente entre un cometa natural extraordinariamente inusual y algo de una naturaleza completamente diferente. El reloj está corriendo inexorablemente. Cada hora que pasa es una hora menos de observación óptima. Cada día que se pierde por nubes, por fallos técnicos, por burocracia institucional, es un día que nunca podremos recuperar. Y después del 19 de diciembre, después de que Tracy Atlas comience su alejamiento final, las oportunidades se reducirán exponencialmente hasta desaparecer por completo. Para febrero, la ventana estará esencialmente cerrada. Para marzo, cuando alcance la órbita de Júpiter, solo los telescopios más masivos del mundo podrán detectarlo débilmente. Y después, el
silencio absoluto, el vacío interestelar, la oscuridad eterna. Este visitante misterioso desaparecerá en la inmensidad del espacio, llevándose consigo sus secretos, respondidos o no, comprendidos o no. Y nunca sabremos si perdimos la oportunidad más importante en la historia de la humanidad, la oportunidad de confirmar que no estamos solos en este universo vasto e incomprensible. Porque eso es lo que realmente está en juego aquí, más allá de toda la ciencia fascinante, más allá de los datos espectroscópicos y las anomalías orbitales. La pregunta fundamental que 3i Atlas nos está obligando a confrontar es si estamos realmente solos, si somos la única chispa de conciencia en un cosmos por lo demás muerto, o si ahí afuera, orbitando otras estrellas, mirando otros cielos, hay otras civilizaciones que también se preguntan, que también buscan, que también construyen cosas que envían al espacio. Y si este objeto pulsante, que late cada 16 horas con precisión de relojería, resulta ser una de esas cosas. Si este visitante de las estrellas resulta no ser natural en absoluto, entonces todo cambia, absolutamente todo. Nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos, todo tendría que ser reescrito desde cero. Pero no llegaremos a esa respuesta. No resolveremos ese misterio fundamental si no miramos, si no observamos con la mente abierta, si no cuestionamos las explicaciones convenientes que nos calman y nos dicen que todo es normal, que no hay nada extraordinario aquí, que podemos volver a dormir tranquilos. Quedan 15 días, 360 horas, 21.600 minutos. Y en algún lugar dentro de ese tiempo que se agota rápidamente, en los fotones que llegarán a nuestros telescopios, en los espectros que revelarán su composición, en los patrones que emergerán de los datos, podría estar esperando la respuesta a la pregunta más antigua y más profunda que la humanidad ha formulado jamás. ¿Estamos solos? 3i Atlas sabe la respuesta. La pregunta es si tendremos el coraje, la curiosidad y la honestidad intelectual para escuchar lo que este visitante silencioso tiene que decirnos antes de que desaparezca para siempre en la noche interestelar de la que vino. El pulso continúa, 16 horas, 16 minutos, constante, medido, esperando. ¿Escucharemos su mensaje? ¿O dejaremos que se aleje sin respuesta, condenándonos a preguntarnos para siempre qué oportunidad perdimos en diciembre de 2024? El tiempo se agota, el visitante espera, y nosotros, la humanidad, estamos en la encrucijada más importante de nuestra breve historia. Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los misterios más profundos de nuestro tiempo. Y no olvides compartir en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué piensas sobre todo lo que hemos descubierto juntos esta noche.